El siguiente programa es producido por Ministerio Sarria. Usted y yo debemos de decidir con qué ojos miramos la vida, qué actitud vamos a tener frente a la vida. Y continúa y menciona acá, verso 8, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Dígale al que está a su lado, cada problema que enfrentas es la oportunidad para ver un milagro de parte de Dios. Amén. No es para que usted se eche a morir, no es para que usted se desespere, es la oportunidad de ser violento y traer el cielo a la tierra. Vamos a ver el caso de Elías, Santiago capítulo 5, verso 16. Necesitamos oración intensa. ¿Quién es un violento espiritualmente? Alguien que hace oración intensa. Pero leí antes, segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14, para que usted y yo podamos reconocer que Dios no oirá si no hacemos algunas cosas. Primero tenemos que humillarnos delante del Señor. Pero yo creo que estos 4 meses que faltan del año podemos ver la gloria de Dios. Estos 4 meses que faltan del año podemos ver milagros del Señor. No son 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. Estos 4 meses que faltan del año, usted puede conquistar lo que no ha conquistado en los 8 que ya pasaron. Amén. Pero necesita tener una actitud violenta espiritualmente. Santiago capítulo 5. Nosotros vemos acá acerca de la oración de Elías. Eso también se encuentra en el libro de Reyes, que habla de la oración de Elías. Santiago capítulo 5, verso 17. Oración intensa. ¿Cómo es la oración intensa? Nuestra posición espiritual debe ser una posición espiritual violenta. Mire, si no oramos aquí, mucho menos que lo hagamos en la casa. Debemos de decidir despertar espiritualmente. Dice este capítulo de Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Eso significa que el profeta Elías, que cuando desafió a los profetas de Baal, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Eso muestra que las señales, el respaldo de Dios era sobrenatural en ese hombre. Era poderoso en Dios, pero también tenía luchas como usted y como yo. Tenía debilidades. Y la Biblia nos compara con él en esa área. Dice, si el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dígale al que tiene a su lado, no hay excusa. Si Elías vio el poder de Dios, nosotros lo podemos ver en el nombre de Jesús. Amén. Y oró como, hermanos, fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Qué significa fervientemente? Intenso, entusiasmadamente. ¿Queremos nosotros ver la gloria de Dios estos próximos 4 meses o 3 meses y medio que restan del año? Usted tiene que tener oración intensa. Le voy a poner un ejemplo de lo que yo hago para ver milagros y para caminar como camino con el Señor. Ya les he mencionado, yo tengo un lugar en mi casa para orar. Yo le llamo la cuevita de oración. Está requete ungido ese lugar. Yo digo que hasta lo que hay allí está ungido. Y ahí me meto con el Señor. Y yo comienzo a adorar a Dios. Yo le digo, Señor, perdona mi falta, la de mi esposo, la de mis hijos, si hemos cometido delante de ti. Señor, perdónanos, lávanos con tu sangre. Pero sí determino pasar un tiempo con Dios cada día, porque quiero que el cielo venga a mi casa. Amén. Quiero que la gloria de Dios venga a mi casa, que su bien esté sobre mi vida. Y para eso yo no debo de permitir que Satanás penetre para robar toda la bendición que Dios me ha dado. Y yo me examino.
Señor, si hay algo en mí, en mi esposo, perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta. Y después de que yo comienzo a pedirle perdón al Señor, comienzo a darle gracias por todo, hasta por el agua que bebo. En el Instituto Wagner se dejó una tarea. El segundo módulo del Instituto Wagner fue de misiones. ¿Cuántos están en el Instituto Wagner? Los que están aquí, ok, fue de misiones. Y los estudiantes del Instituto Wagner, hay un poco más de 200 estudiantes, y a ellos se les dejó la tarea de investigar acerca de algunas naciones. La mayoría eran del África. A mi esposo y a mí nos tocó corregir todos los cuadernos, los trabajos y los documentos. Y cuando yo comencé a leer, hermano, las características de las naciones, sus crisis, los principados que hay en esos países, y cuando llegué a ciertos países, a ciertas naciones que las estaba leyendo y estudiando, y en muchas de ellas los niños a los 5 años de edad no pueden llegar a los 5 años de edad porque mueren de hambre. No tienen que comer. En muchas regiones no hay agua y no nos vamos lejos. Aquí en Nicaragua hay algunas crisis, no como en África. Pero ¿qué es lo que hago? Cuando estoy con el Señor, soy agradecida con Él. Necesitamos ser agradecidos con Dios. Dígale al que tiene a su lado, todo lo que tenés hasta ahora, Dios te lo ha dado. Amén. Dios te lo ha dado. Necesitamos ser agradecidos con el Señor. Y después que yo le doy gracias a Dios y lo adoro, comienzo con la violencia espiritual. Echo al diablo fuera de donde lo tengo que echar. Y cuando yo estoy echando al enemigo fuera de una situación que yo sé que necesitamos victoria y poder sobrenatural de Dios, yo no vengo con palabras humanas, yo uso la Biblia para echarlo fuera. Y yo tomo mi posición, yo digo, Señor, yo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando voy a reprender al enemigo, yo le digo en el nombre de Jesús, Satanás, Jesús te venció en la cruz del Calvario. La Biblia dice en el libro de Colosenses que triunfó sobre ustedes venciéndolos en la cruz. La Biblia dice que la sangre de Cristo, que a través del testimonio de la palabra y de la sangre de Cristo, yo vencí al enemigo, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y agarro la palabra de Dios y con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, comienzo a destruir los poderes del infierno. Pero antes yo me he limpiado y me he humillado. Y después que yo ato al enemigo, comienzo a darle gracias al Señor, como dice el libro de Filipenses, capítulo 4 que lo leímos, oración con ruego y acción de gracia. Y por la fe, llamen las cosas, dice, que no son como que si fueran. Y yo uso la palabra, yo oro con la palabra, yo no oro con el sentimiento. Si usted ora con el sentimiento, no va a recibir respuesta. Pero si usted ora con la palabra, va a ver la gloria del Señor. Amén. Si oramos con la palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Y después que menciono que uso la espada del Espíritu para echar fuera las estrategias del diablo, comienzo a darle gracias. Gracias por esto. La Biblia dice que te demos gracias. Gracias por aquello. Yo lo veo a través de los ojos de la fe. Pero después hay otro elemento más. La Escritura menciona en el libro de Romanos, capítulo 8, que cuando nosotros oramos en el Espíritu, el mismo Dios ora por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26. ¿Cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo de los que están aquí? Levanten la mano. Que la evidencia es hablar en otras lenguas. ¿Cuántos no lo tienen? Los que no lo tienen, levanten la mano. Hay que hacer un culto para que ustedes lo reciban. Porque ahorita ya no nos da tiempo, pero pueden recibirlo. Eso está allí, solo hay que orar y los vamos a ayudar y ustedes van a ver cómo fluye. Usted necesita el poder del Espíritu de Dios para también ser revestido con el Espíritu Santo para derrotar las estrategias del diablo. Hechos capítulo 10. Conmigo rápidamente a Hechos capítulo 10. Escuche lo que dice. Verso 38. Nosotros debemos de interceder en lengua. Después de que yo he hecho todo ese proceso de oración, digo, ahora Padre, yo vengo usando el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es hablar en otras lenguas. Así es que intercedo en el Espíritu por esta situación en lengua. Ya he orado con el entendimiento, pero ahora oro con el lenguaje del cielo.
Un lenguaje que yo no lo entiendo, pero que es del Espíritu. Y comienzo a interceder violentamente. Muchas veces yo siento que a través del don de lengua el Espíritu Santo está decretando algo, el Espíritu Santo está destruyendo al enemigo, sus obras, sus acechanzas, sus ataques. En otros momentos puedo sentir que es una exaltación y adoración al Señor, pero necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Verso 38, Hechos 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió el Señor, hermanos? Con el Espíritu Santo y con poder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comienzo a orar en el Espíritu. Y tuve un tiempo con Dios, y eso se llama oración intensa, violenta. No es pasiva. Si usted dice que ora y se sienta en una silla y se duerme, no ora. Como dice mi esposo, ore de pie. Y si se queda dormido, ya sabe lo que le va a pasar. Después hay que llevarlo a recuperación al hospital. Necesitamos tener oración intensa, vida intensa. Y vemos otro ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 17, cuando él intercede a favor de Josué. La batalla de Refidín, si no me equivoco, Éxodo capítulo 17. Allí Moisés, la guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y allí vemos la intercesión de Moisés. Hay cosas por las que no podemos dejar de orar. La Escritura menciona que debemos de orar continuamente hasta obtener una batalla, hasta obtener una victoria en el nombre de Jesús. Tercero, hablando acerca de nuestra posición espiritual, hablé de Segunda de Crónicas 7:14. Después continué mencionando oración intensa. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. La alabanza atrae el poder de Dios. Si usted ve esta mañana, yo le estoy recordando cosas que usted ya conoce, pero posiblemente no las está practicando. Y el Señor lo que quiere es que usted se despierte y tome la posición y la actitud correcta. Hechos capítulo 16, en el verso 11. Usted conoce toda la historia de Pablo y Silas, pero vamos a leer desde el verso 19. ¿Lo tienen? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Hay veces la batalla va a ser muy intensa, y escuche el arma de guerra que usó esta gente. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, después de estar bien apaleados, hermano, de verdad apaleado, les quiero hacer una pregunta esta mañana. Si Dios les dijera a ustedes que les va a dar una victoria total en eso donde el diablo les ha hecho la vida imposible, y les dijera el Señor: ¿están dispuestos a orar todos los días de 12 de la noche a la medianoche hasta las 3 de la mañana? ¿Lo harían? ¿Por qué tienen miedo de contestar a mí? ¿Lo harían? Tome el ejemplo de Pablo. No necesita presentársele un ángel. Si a Pablo le funcionó, y así a usted y a mí nos va a funcionar en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hay un demonio de pereza terrible que se le cuelga a la gente de las pestañas, y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero tal vez el Señor solamente le está pidiendo 1 hora diario. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían Pablo y Silas? Se quejaban
adoraban, exaltaban al Señor y no lo hacían murmurando. Te alabamos, Señor. No lo hacían murmurando, porque la Biblia dice que los presos lo oían. Quiere decir que lo hacían en voz alta. Yo me imagino a Pablo y a Silas en un gesto de fe. Señor, yo te adoro, te alabo, tú eres el poderoso de Israel, Señor. Era tan fuerte la convicción de fe que esa gente tenía que nada los pudo detener. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Diga conmigo, todas. ¿Cuántos problemas tiene usted? 10. Todos pueden solucionarse, todos. Dios no solamente quiere darle la victoria en uno, sino en todos. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y usted conoce toda la historia. Pero hay poder en la alabanza. La queja atrae a los espíritus malignos. La alabanza los ahuyenta, los hace huir y trae la gloria del Señor. Tercero, el ayuno. Dios nos está llamando a ayunar. ¿Cuántos han sentido en estos días que el Señor los está llamando a hacer ayunos? Miren cuántas manos levantadas, no se detenga. A algunos el Señor los va a hacer, qué valiente los ancianos. Levantaron más la mano los ancianos que los jóvenes. Esther, el libro de Esther, y sí, este es lo último que menciono. Esther vio un milagro tremendo de parte de Dios. Había un decreto contra toda una nación y llega a los oídos de la reina Esther a través de Mardoqueo y también el eunuco que la cuidaba a ella, y le dice que van a exterminar a la nación de Israel. Y Mardoqueo le manda a decir, tienes que hacer algo y tienes que hablar con el rey. Pero había una ley que nadie se podía presentar delante del rey si no era llamado. Entonces ella se lo manda a decir a Mardoqueo y le dice Mardoqueo, bueno, si tú no haces nada, respiro y liberación vendrá para Israel desde algún lugar, pero también sobre ti va a caer el juicio que hay contra Israel porque tú eres israelita. Y entonces la Biblia muestra que Esther tomó una actitud violenta espiritualmente. Creo que Dios nos está llamando a interceder. Esther capítulo 4, verso 4. Los primeros versículos es lo que yo le narré ahorita, pero dice el verso 4: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atat, uno de los eunucos del rey, el que había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba allí. El verso 7 dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y continúa leyendo allí. Entonces, verso 10: Esther dijo a Atat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, y ya de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y menciona las palabras que le dije. Entonces dice el verso 15: y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. No, en 3 días, noche y día. Quiere decir que era un ayuno solo, sin nada. Dice: no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey.
aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Y ustedes ya saben el gran movimiento divino que hubo. Hay 3 armas poderosas y eso es violencia espiritual. Póngase de pie. Y Dios está llamando aquí a muchas familias de esta iglesia, a los progenitores, a los papás. Los está llamando el Señor a tomar una posición violenta. Usted ya no debe de permitir que el diablo siga danzando en su casa. No se puede acomodar a los ataques del enemigo, o sea, como lo hablamos con los espías de Israel. Yo quiero que levanten sus manos al cielo y en el nombre de Jesús vamos a declarar. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor esta mañana que despierte su espíritu? ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que despierte su espíritu? Señor, despierta mi espíritu. Usted misma va a echar todo adormecimiento fuera en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, todo adormecimiento, toda excusa, toda pereza espiritual, toda frialdad espiritual, en el nombre de Jesús yo la echo fuera, yo rompo con ella. Señor, yo me arrepiento de todo pecado, me humillo como dice tu palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14. Tu palabra dice que nos humillemos delante de ti. Así es que yo me humillo delante de ti. Dígale al Señor, yo me humillo, Señor. Yo quiero que haya sanidad en mi familia, sanidad en mi finanzas, sanidad en mi cuerpo. Yo quiero que un pedazo de cielo esté sobre mi vida. Yo quiero tener cielos abiertos. Por lo tanto, ahora, en el nombre de Jesús, echo fuera todo adormecimiento espiritual, toda frialdad, toda pereza. Renuncio a ella en el nombre de Jesús. Oro para adquirir un incremento. Dígale al Señor, oro para adquirir un incremento de violencia espiritual. Señor, dame violencia espiritual. Despierta mi corazón para hacer oración intensa. Despierta mi corazón, Señor, para que la alabanza sea un arma de guerra en mi boca. Despierta mi corazón, Señor, para que el ayuno sea un arma de guerra a tal grado que todos los decretos, planes malignos que se han planificado en el infierno a través de esas armas de tu palabra, armas del Espíritu, sean destruidos en el nombre de Jesús. Así es que oramos para ser llenos del Espíritu Santo, Señor, llenos del Espíritu de Dios, Padre.